Amén, nos saludamos con la paz del Señor. En esta mañana domingo, programación Señal de Amistad del Ministerio Evangélico Casa de mi Gloria. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se van a ir conectando, interactuando con nosotros en esta mañana. Glorioso Jesús, vamos a estar dando las líneas telefónicas, las redes sociales, para que usted pueda empezar a enviar mensajitos o corroborar la poderosa palabra de Dios que en esta mañana trae para cada uno de nosotros. Las líneas telefónicas son 03472 1555 8715, 03472 1555 7907. En Facebook nos pueden encontrar como Arístides Vega o como Casa de mi Gloria, y también te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Casa de mi Gloria, Pastor Arístides Vega. Mientras el siervo de Dios va a estar saludando a la audiencia, te invito a que tomes una Biblia en tu mano o bien un apunte para que puedas escribir el versículo bíblico y compartirlo en esta mañana o en este día domingo, donde muchos vamos a estar reunidos con nuestra familia. Bienvenido a la programación. Amén. Que el Señor los bendiga en esta mañana, día domingo, aquí en Leones, día bien lluvioso, donde está cayendo la lluvia de Dios, la bendición de Dios sobre toda la tierra, especialmente los sembrados, especialmente en todos los lugares que realmente necesitan agua. Así que estamos felices por eso, y también como representación de la lluvia de Dios sobre nuestras vidas. Así que estamos agradecidos, bendecido día, y bendiciones para todos los oyentes, amigos, siervos, siervas de Dios de diferentes lugares, y que a través de esta comunión, a través de las redes sociales, que podamos llegar y estar compartiendo con ustedes, y que Dios nos pueda hablar también. La intención es edificarnos unos a otros en el temor de Dios. Muchas veces Dios quiere que nosotros lleguemos a cada lugar para charlar, para conversar, para instruirnos en toda verdad y en toda justicia. Así que, como decía la pastora recién, que usted pueda buscar un apunte en la Biblia, algo, y vamos a compartir en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un versículo bíblico, un pasaje donde todo lo utilizamos para evangelizar, por ahí, para dirigirnos a diferentes lugares para poder llegar. Pero en este día tal vez veamos otras cosas espirituales que Dios nos ha dado a través de la poderosa palabra de Dios. Así que vamos a leer en San Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice la palabra de Dios en el endemoniado de Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de él. Hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato de cerdo se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos
Cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que los habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor de Jesús. Entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Que el Señor lo bendiga. Aquí podemos ver una historia, aquí podemos ver un párrafo de la poderosa palabra de Dios donde nos habla de un hombre que, llegando Jesús a Gadara, a esa ciudad, encuentra un varón que sale al encuentro de Jesús. Y podemos ver en este relato bíblico, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía de ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Usted sabe que cuando llegan, muchas veces la llegada de Jesús provocaba estos disturbios y estos desprecios también. Porque nosotros vemos que en la llegada de Jesús en este momento nadie salió a recibirlo, pero sí sale un hombre endemoniado a recibirlo. Podemos ver en esta llegada que dice que nadie había. Fíjese que lo dijo, había 1, 2, 3 recibiéndolo y él endemoniado. No, un hombre endemoniado. Pero a mí lo que me llamó la atención en esto, que dice que era un hombre de la ciudad de Gadara. Claro, porque nosotros cuando hemos predicado este pasaje bíblico, la mayoría decíamos que vivía en los sepulcros, y no era así. Estaba viviendo después, claro, pero primero, claro, él era un hombre de bien, era un hombre que estaba en una ciudad. Tal vez haya sido un hombre que manejó su carro, que tuvo su empresa, que tuvo muchas cosas, y estuvo en muy buenas condiciones, y era digno de estar en esa ciudad. Amén. Pero, acá hay un pero, dice, sale un hombre a recibirlo, que hacía mucho tiempo ahora. Porque muchas veces uno, cuando estamos en una posesión buena, creemos que tenemos todo, y que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en una buena posición, parece que es lícito todo. Pasar por arriba todo, hacer lo que queremos, disfrutar como queremos, aparentemente disfrutar, o estar en lugares que nosotros queremos llegar. Y muchas veces Dios dice, todo te es lícito, pero verdad que no todo te conviene. Y muchas veces cuando nos dice esto, o cuando nos exhortan así, y bueno, pero es la forma de disfrutar. La vida es una sola. Claro, pero aquí vemos este varón que era de la ciudad, que vivía en un lugar digno, que estaba con su familia, que estaba tal vez con su mujer, que estaba con sus hijos, pero... Ahí está el pero. Ahí está el pero. Y antes de empezar, ahora que digo pero, le voy a contar un testimonio para que muchas veces también está relacionado con esto. Usted sabe que una vez veníamos de Leones a Marco Juárez, hay 20 kilómetros, y veníamos en un camión. Y venía un hombre indigente, o nosotros aquí en la ruta le decimos croto. Y venía un hombre, y nosotros paramos, veníamos con otro hermano, y paramos y lo alzamos. Y usted sabe que el otro hermano le predicaba a este varón. Y el hombre se quebraba, escuchaba, y el hombre le predicaba y le decía al hermano
que iba manejando, que se vuelva a Cristo, que no podía estar así, que no podía estar así. El hombre, claro, fue impactado por Dios y por los consejos, y lindo era. Pero cuando terminó de hablar el hermano, le dice, hermano, yo le quiero contar una cosa. Y mete la mano al bolsillo y le muestra un carnet, era un abogado. Amén. Un abogado, identificación, abogado, muy buen abogado, dice que era de Buenos Aires, y le dice, ¿sabe por qué estoy así, hermano? Le dice, porque yo tuve como quien dice, una desgracia o le podemos llamar muchas formas, pero bueno, vamos a llamar una desgracia. Usted sabe que choqué en mi auto, iba con mi familia, maté a mi esposa y mis 3 hijos. Y dice, y desde ahí dije, no quiero nada, los títulos no sirven, mi vida no sirve más, yo quiero pagarla de esta forma. Y él andaba en las calles, andaba como un indigente, un croto, que caminaba, y era un abogado Sí, de alto prestigio. Claro, ¿y qué te quiero decir con esto? Que él también, este abogado, estaba en la ciudad, estaba con su familia, conducía un buen pasar. Y estaba defendiendo los derechos y cuantas cosas, pero ahora lo encontramos como indigente. Pero y acá nosotros cuando decimos esto, dice que el demoniado de Gadareno tenía, dice la palabra de Dios, un espíritu inmundo. Vamos a acotar a este testimonio, el endemoniado gadareno tenía un espíritu inmundo. Nosotros vemos acá en el pasaje de las Escrituras que habla de que el endemoniado tenía un espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo no es un espíritu cualquiera. Es uno de los espíritus que trabaja con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Rompe, destruye. Nosotros podemos ver más adelante que dice que a él era atado con cadena, era atado con grillo y cuantas cosas, y le hacía pedazos. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo tiene estos nombres. Ángel revelado. Es un ángel que toma posición de nuestra vida y que se revela. ¿Se acuerda cuando Satanás se reveló, Lucifer, en los cielos? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Lo tiró a la tierra. Lo descendió. Nosotros, ¿por qué? Porque el ángel revelado actúa con muchas fuerzas, te persigue con mucha fuerza. El ángel muchas veces cuando entra a nuestra vida nos desagrada tanto que arruina nuestra vida, que arruina nuestra familia, que arruina nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vestir. Porque fíjese que dice que antes habrán dado con su traje, habrán dado este varón con su bien preparadito, ahora estaba desnudo. Claro, dice, porque acá decía así, al llegar él a la tierra, vino al encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mire cómo lo desgradó este espíritu inmundo. Lo hizo hacer, y muchas veces, fíjese que cuando nosotros vemos una persona revelada, un hijo revelado, un papá revelado, una mujer revelada, anda desnuda prácticamente. Y muchas veces uno, ay, mirá cómo viste, y desagradablemente. Pero mire lo que más dice el espíritu inmundo, ángel revelado. Los nombres que tiene, los significados de espíritu inmundo, ángel revelado, Lucifer, Leviatán, Belcebú, ira, lujuria, pereza. La persona revelada actúa con todo poder. Estos son los significados del espíritu inmundo que golpea en tu vida y en mi vida. Y tanto nos desagrada que nos manda por ahí a los sepulcros o hacer las cosas tan horrendas. Porque fíjese que mucha gente de bien, mucha gente que han hecho el bien, y también puedo hablar de cristianos que han hecho el bien, que nuestros hijos han visto la gloria de Dios, que nuestros hijos han visto cómo hemos actuado, cómo hemos defendido, cómo hemos alimentado, y muchas veces
viene el espíritu inmundo Este ángel y revelado. golpea y nos saca de las manos a nuestros hijos, o a nuestras esposas, o a nuestro esposo, y nos empieza a hacer rebelar contra todo, para todo y con ímpetu. Y con todo. ¡Qué terrible! Amén. Cuando nosotros vemos esta palabra de Dios, uno por ahí dice, ¿cómo puede ser que este chico, porque vio que cuando acontecen las cosas dice, ¿cómo puede ser que aconteció esto? ¿Dónde? Lo primero que decimos, ¿dónde está Dios? Pero Dios nos estaba dando lo mejor, Dios quería que nos conduzcamos en los mejores caminos. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, ya de por sí el ser humano piensa que todo esto le puede llegar a acontecer a la gente de bajo recursos, Sí, de bajo que perfil, nunca claro. va a llegar. Y fíjese que acá lo que decía, que era un hombre de la ciudad. Fíjese lo que usted también testificaba recién, que decía que este mendigo que ustedes encontraron en la ruta, esta persona en situación de calle que estaba en la ruta, no era cualquiera. En su tiempo ha disfrutado de un buen pasar, de Y un bien. ejercía una profesión especial, donde defendía la ley. Amén. Y sin embargo hoy le tocaba estar en la calle. ¡Qué terrible! Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y este varón contó su historia y decía, yo quiero pagar esto de esta forma. Porque yo fui el culpable. Tal vez se habrá dormido, tal vez habrá venido manejando ebrio, no sé. Tal vez habrá venido enojado porque muchos de los accidentes que han acontecido en estos tiempos han venido discutiendo. Claro, Y han pasado porque nosotros tragedias. siempre a la gente de la ciudad, del centro, de la inminencia, lo tenemos en altura, en alta. Como que nunca les va a pasar nada. Pero las cosas acontecen y muchas veces se nos desploma esa mirada. Pero seguimos en la palabra de Dios. Esto entramos para que podamos comprender qué es lo que hace el espíritu inmundo. Dice la palabra de Dios, el versículo 27. Y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ya había dejado su ropa, su vestimento, había dejado su casa, habrá dejado su familia, porque habrá tenido familia, aunque no era casado, tenía padre y madre, pero ya no moraba. Y qué triste para una familia, para un padre, para una madre, cuando vos no tenés lo que ha estado junto, lo que ha creado o lo que ha compartido, cuántas cosas. Porque tal vez por ahí, tal vez se han divorciado los matrimonios, por ahí ves a la esposa haciendo cualquier barbaridad, diferente vestimento, y ¿a quién no le va a doler? O por ahí a tu esposo, no le echemos la culpa, sino ambos, ¿no? Sí. No le echemos la culpa a uno, y lo vemos de esa forma y decir, ¿a dónde cayó? ¿Cómo está tan bajo? O muchas veces cuando se nos van los hijos de las manos es muy difícil. Tal vez por ahí lo vemos todo de vestido, todo sucio, todo desnudo, rotoso, han dormido en la calle, cuántas cosas, y cómo duele, porque realmente duele hasta lo más profundo. Y este varón de la ciudad dejó su casa porque dice que ya no vivía, la Biblia relata, iglesia, que no vivía en casa. Mire lo que dice el versículo 27. Dice la palabra de Dios. Al llegar él a tierra, vino al encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y empiezan a andar en las tinieblas, empiezan a andar en la inmundicia, empiezan a andar en lugares oscuros. Donde por ahí te hace lamentar. Ojalá que nunca nadie pueda llegar a esos lugares. Pero eso no actúa. Pero si es una buena persona, si es un buen chico, sí. Pero hay alguien que actúa y domina, el espíritu inmundo. Amén. De esa forma golpea, de esa forma destruye, de esa forma te avergüenza, de esa forma te hace comportar y te hace hablar, de esa forma te hace discutir y te hace perder todo. Y no tan solo, después
vamos a poder ver más adelante, que no estaban en su juicio cabal. Claro. Mire lo que sigue diciendo el 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Habrá dicho este joven o este hombre, no sé lo que habrá sido: no me atormentes. Que hay algo que cuando lo vio a Jesús, cuando llegó, porque muchas veces cuando nosotros nos reunimos entre nosotros y hay uno que viene con la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, lo primero que queremos no hablar de nada, que no nos acontezca nada, que no nos atormente nada, que no nos diga nadie nada, que nosotros sigamos cada cual por su camino. Y si queremos seguir cada cual por su camino y que nadie nos diga nada, seguir, apartate de todo. ¿Cuál es el problema? Acá el endemoniado, él quiso seguir, o el espíritu inmundo lo sacó para que siga sus caminos, pero no molestaba a nadie, estaba en un sepulcro. Allí se hacía pedazos. Después podemos ver, se cortaba, se tajeaba, se sajaba. Entonces, uno puede ver otra cosa. Pero acá le dice: ¿qué tiene conmigo, Jesús? Y él reconoció que era Jesús. Y le pidió que no lo atormente. Era un hombre que ya era atormentado, un hombre que ya estaba pasando un proceso. Porque yo creo que en las pocas luces espirituales o de la vida que venía él, se daba cuenta que no valía nada. Porque muchos dicen que lo agarraban, muchos lo hablaban, muchos lo ataban, muchos... Claro, lo querían sujetar y no había cómo. Claro, porque cuando se manifestaba este espíritu, es un espíritu destruidor. Es un espíritu tanta fuerza que actúa con tanta potencia. Nosotros vamos a ver más adelante, el 29 dice: ¿por qué manda el espíritu inmundo que saliese del hombre? Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadena, con grillo, pero rompía las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Lo volví a llevar A los desiertos. Claro, porque el demonio tenía que llevarlo. Lo ataban y cuántas cosas, pero él hacía pedazos, rompía todo, la fuerza sobrenatural que venía sobre este varón. muchacho, este varón. Qué terrible cómo actúa. Y muchas veces en estos tiempos está aconteciendo cuánto espíritu inmundo hay en el ser humano, que hoy está mucho la depresión, hoy está mucho el suicidio, hoy está mucho, vemos cómo los estupefacientes están gobernando prácticamente la sociedad, y esos son los que vienen a golpear muchas veces a las personas. Y Jesús le hace una pregunta, le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos. Demonio había entrado en él y le rogaba que lo mandase ir a los abismos. Había allí un acto de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el acto de cerdo se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Miren el poder que tenían estos animales, estos demonios, que cuando entran los mismos animales, los cerdos, el poder, la fuerza, la desesperación, se Desespeñaron por el abismo. al abismo fue. Y ahí se ahogaron todos. Qué terrible, qué fuerza, si en un animal actúan de esta forma, ¿cuánto más en una persona? Fíjese que ellos se despeñaron al despeñadero. Ahí se ahogaron todos. Se fueron. Mire cuánto más le puede afectar a una persona. Si a un animal lo llevan a un despeñadero, cuánto más un hombre, la desesperación y cuántas cosas puede hacer. Amén. Amén. Qué terrible cómo actúa el espíritu inmundo en el ser humano. En el ser humano. Y no nos damos cuenta. Ellos mismos le hablaron a Jesús y Jesús no tuvo. Denos permiso, dice, para ir al acto del cerdo. Jesús tuvo que tomar en un momento una decisión. ¿El ser humano o los animales?
mandan los animales. Le dio permiso de eso. Y fueron. Y también de ahí quiso comparar lo que estaba aconteciendo en ese varón, en ese joven, en ese anciano, no sé lo que es, pero y quiso comparar el dolor, el sufrimiento que este varón, por eso se había ido de su casa, se había ido de la ciudad a un cementerio, a los sepulcros. Ahí estaba, ahí vivía, ahí no le interesaba nada. La desesperación, la vergüenza, la fuerza que tomaba. Mire lo que sigue diciendo. El 30. El El 31. 34. Dice, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vinieron a ver, mucha gente vinieron a ver lo que había acontecido. Y ahí vieron a este varón, que todo habrán dicho, ¿qué pasó? Porque lo hemos atado, porque lo hemos metido preso, porque lo hemos encadenado, porque lo hemos azotado. ¿Cuántas cosas le habían hecho? Ahora lo ven sentado primero. No tenía descanso el hombre. Porque no te da un descanso. Vio que hay gente que entra, hasta por ahí nuestros hijos actúan así. Entran por una puerta, salen por la otra, se van y vienen. Y por ahí nosotros. Pero acá tuvo la posibilidad, este varón, de sentarse, estar en los juicios cabales y vestido. El hombre no estaba en juicios cabales. Eso te saca de tus juicios. Eso te saca. No te deja pensar, no te deja razonar, no te deja... No. Te enceguece tanto el espíritu inmundo, que hacer cosas aberrantes que después cuando volvés encima decís, ¿qué hice? Vio que hay gente que actúa, o hay gente que mata, o hay gente que está en la cárcel, y cuando está en la cárcel vos lo ves, me arrepiento, ¿qué es lo que hice? Destruí una familia. ¿Y cómo lo hiciste? Y no me di cuenta. Claro. Y es porque cierto, no en se 5, vio que hay una publicidad, una publicidad, un refrán que dice, en 5 minutos puede pasar cualquier cosa. Claro. Son 5 minutos que el espíritu inmundo golpea, y en esos 5 minutos actúa o actuamos y hacemos un desastre. Porque nos hace actuar a nosotros. Claro, utiliza a un ser humano para actuar y que pueda romper. Y sigue diciendo la palabra de Dios así. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Acá también vemos 2 diseños. Un diseño que lo echaban a Jesús, el otro que lo aceptaba y quería seguir a Jesús. Lo que habían perdido algo, lo rechazaban a Jesús. El endemoniado que había recibido una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva oportunidad de la vida, lo quería seguir. Qué bueno es cuando nosotros, aunque perdamos algo, lo que tenemos, pero rescatar a alguien que se había perdido. Por eso, mire, vamos a ir al hijo pródigo. El hijo pródigo se había ido, y cuando vuelve de regreso, lo recibe el padre y hace una fiesta. El que tenía todo, que nunca se había ido, que estaba en los juicios cabales, que estaba recibiendo todos los beneficios, se había enojado y le hacía la guerra. Pero el padre le dijo, déjalo, mi hijo. Lo quería hacer entrar en razón, y le dijo, pero déjalo, hijo, porque él estaba muerto, mi hijo estaba muerto. Mire lo que confesaba el padre, estaba muerto, estaba como el demoniado gadareno.
Porque fíjese que lo mismo del endemoniado hacía el hijo pródigo, comía con los cerdos. Mire hasta dónde había descendido. Era un hijo de un estanciero, tenía, porque él pidió su parte, él pidió su hacienda, él pidió todo y dice que lo malgastó. Vino un espíritu, a lo mejor de ansiedad, de adulterio, cuántas cosas, de lascivia, de lujuria, de ira, y malgastó todo su dinero. Era un hombre que vivía en una estancia, en un lugar de eminencia, en un lugar de privilegio con su padre, pero se le dio un día de pedirle la parte y se fue muy lejos, para que no lo vean, porque ya cuando él pidió su parte en vida de su padre, ya se avergonzó porque se fue a un lugar muy lejos. Ya el espíritu había empezado a golpear. Claro, ¿qué es lo que hace el espíritu inmundo? Te Te aparta, te aleja de todo. Amén. Y cuando vos te empezás a apartar y a alejar, te empezás a dar cuenta que algo llegó a tu vida a apartarte. Y no podemos reconocer, sino que te lleva este espíritu inmundo a lugares desiertos. Amén. Y ansiaba llenar su panza con las algarrobas que le daban los cerdos. Los cerdos. Qué terrible. Miren lo que dice más adelante, dice. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba, miren lo que hacía, que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa. Jesús lo primero que le ordenó, que vuelva a su casa. Sacarlo de la inmundicia, sacarlo de los sepulcros, sacarlo de la oscuridad. Te quiero seguir a vos. No. Vos tenés que volver a tu casa y testificar y contar para que los demás se salven, para que reconozcan que tan solo Jesús tiene poder y autoridad para sacarte de esos lugares. ¡Qué terrible! Jesús, ahí nomás dijo, te ruego, llévame con vos. No, le dijo, vuélvate a tu casa. Mire, léalo. Claro, lo hizo volver a la casa, pero no para volver nomás. Dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y muchas veces cuando acontecen estas cosas, cuando hay liberación, cuando hay sanidad, Jesús está ordenando que volvamos y publiquemos y contemos en todo lugar lo que aconteció. Y nosotros lo que menos hacemos, cerramos nuestra boca, no publicamos, no contamos y si es posible, criticamos a los que hicieron algo por nosotros. Y otra vez empezamos a adorar a los que nos habían destruido. Como quien dice, vuelve la cerda lavada al chiquero, al barro, al cielo, al barro, amén, a volverse a ensuciar. En esta mañana, ojalá que puedan reflexionar con esta reflexión y que podamos ver que no son tan solo la gente que no están en la ciudad o que como para nosotros son gente de bajos recursos, sino que también toca a los que están... a los de alta sociedad y a los que están en eminencia también. Esto es para todo. El espíritu inmundo no se fija la clase social, no se fija la religión, no se fija el color de piel, no se fija nada, sino que entra, toma posesión de nosotros y nos destruye. Tal vez en esta mañana me pueda estar preguntando qué es lo que debemos hacer para que no acontezca esto en nuestras vidas y en nuestra familia. ¿Sabe qué es lo que puede hacer? Buscar a Cristo. La única salvación para nuestras vidas es Cristo, Jesús, que nos fortalece. Él nos da la vida, Él nos da los recursos, Él nos da la esperanza y Él nos libra de todo pecado. Tal vez tiene algún conocido, algún amigo, algún familiar que está aconteciendo, que está padeciendo a lo mejor depresión, ansiedad. ¿Cuántas cosas podemos enumerar lo que está aconteciendo en lo cotidiano de la vida? Pero ¿qué te queremos decir en esta mañana? Que te puedas acercar a Cristo, que los pueda traer a Cristo, a los pies de Cristo. Y si no los puede traer, comunícate con nosotros. Ahí
están las redes sociales, las líneas telefónicas. Nosotros vamos a llegar hasta aquel lugar a donde están necesitando. Para llevarle un mensaje, para llevarle una palabra, para aconsejarlo. Para predicarle. Por que hay ahí uno que llega puede. Cristo y te lo puede recuperar. Y si no, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades, hoy hay pastores, hoy hay evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, que les puedan llevar. Amén. Porque Dios ha extendido, como quien dice, sus estacas para llegar a diferentes lugares a la gente necesitada. No espere a último momento de hacer como muchos de nosotros hacemos. ¿A dónde está Dios? Dios en esta mañana nos habló. Él quiere, glorioso Jesús, salvar tu vida, salvar tu familia, salvar tus seres queridos. Pero es necesario que nosotros lo dejemos entrar y posar en los que realmente necesitan. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo el día martes, 21:30 horas, en la programación. Enseñanzas rápidas y sencillas. Amén. Que el Señor los bendiga.